cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, Señor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh, Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Digo de nuevo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser.
a tus pies. A ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por
aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Armin Gexing relata la historia de un avivamiento que visitó Noruega a principios de la década de 1930 y que persistió hasta la trágica invasión de aquel país por los nazis. Se dice que durante una década el avivamiento se movió en numerosas iglesias y como resultado más de 20.000 almas conocieron a Cristo como Salvador y Señor. Fue bajo la predicación de Frank Meins, un evangelista de Suecia, que se extendió rápidamente el avivamiento por muchas iglesias en Noruega. Se dice que predicó durante 2 años, apenas si atreviéndose a irse de allí debido a la poderosa manera en que se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Pero en realidad, la obra de avivamiento había comenzado algún tiempo antes que apareciera Frank Meins en escena. En la iglesia Bethlehem en Oslo, donde un humilde hermano que trabajaba en la iglesia, antes de comenzar sus deberes, temprano, cada mañana, se dirigía, dice, detrás del púlpito. Allí se arrodillaba y rogaba a Dios que avivara su corazón, el del pastor y el de toda la iglesia. Mis amados hermanos, las oraciones reciben respuesta. Y a veces, en ocasiones, todo lo que se precisa para empezar a poner en marcha el plan de Dios es una persona que empiece con esto. El tema de hoy es la oración total. La oración total. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. La semana pasada estuvimos viendo solamente el inicio del versículo 18, pero hoy día vamos a terminar. Dice Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí en estos versículos encontramos, por así decirle, los componentes de la oración total. ¿Qué es lo que compone o qué tipo de oración nos lleva a entrar de una manera a una oración total, como estamos diciendo? En primer lugar, lo que encontramos aquí es la pasión de la oración. Cuando la Escritura dice en el versículo 18, con toda oración y súplica. ¿Ha pensado usted, mi querido hermano, algunas veces cuántas diferentes clases de oración hay? No me estoy refiriendo a las formas, sino a cuántas clases de oración hay. Por ejemplo, existe la oración silenciosa y la audible, la oración pública y la oración privada, la oración breve y la extendida, la oración con ayuno, de regocijo, de acción de gracias, de ruego, la oración doctrinal, de resistencia al enemigo y de firmeza en el Señor. Hay probablemente otras clases de oración,
que podríamos considerar, pero la verdad es que todas las clases de oración constituyen parte de una oración total. Y en ocasiones es importante simplemente alabar al Señor en oración y la paz de Dios inundará nuestros corazones. Hechos capítulo 12 registra el arresto y encarcelamiento de Pedro por parte de Herodes. Pensaban ejecutarlo, pero dice la palabra en Hechos 12:5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, esas oraciones, mi querido hermano, llevaron a Dios a actuar. Apareció un ángel, las cadenas que ataban a Pedro cayeron y la luz del cielo inundó su mazmorra. Pedro salió sin que los guardias pudieran siquiera verlo. Las puertas se abrieron de par en par y Pedro acudió a la reunión de oración donde los hermanos fueron testigos de una respuesta viviente a sus peticiones. Hermano, una pregunta. ¿Tienes un tiempo de oración programada para Dios varias veces a la semana? Se dice que Martín Lutero lo hacía las primeras 2 horas de cada día. Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, tenía sus tiempos en que se encerraba y en los cuales se decía que ni una visita del rey de Inglaterra podría llevarle a interrumpir su oración. Ahora, el término griego traducido súplica que encontramos aquí significa literalmente el carácter de necesidad o de compulsión en oración. Cada oración, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene una respuesta. Incluso si es no o espera. Pero siempre, cada oración tiene una espera. En segundo lugar, encontramos en esta oración total el paracleto de la oración. Porque la Biblia nos dice que tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu significa orar en armonía con el Espíritu o bajo el control del Espíritu. Algunos pasos prácticos nos pueden asegurar que estamos orando en el Espíritu. Primero, hemos de pedir, por ejemplo, al Espíritu Santo que controle nuestra oración y que nos conduzca a orar en armonía con su voluntad. Ahora, este es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Por ejemplo, escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice así la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En segundo lugar, otro paso que nos puede asegurar que estamos orando en el Espíritu es que hemos de rechazar deliberadamente toda oración carnal. Santiago nos advierte y nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. En tercer lugar, debemos orar en armonía con la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17. Mi querido hermano y hermana, cuando oramos a Dios, su misma palabra, podemos estar seguros de que oramos en el Espíritu.
Y una de las cosas que nos podrían ayudar es a poder memorizar los salmos y las oraciones que encontramos en las Escrituras. En tercer lugar, otro componente de esa oración total a la que estamos refiriéndonos es lo que encontramos es la protección de la oración. Fíjese que allí en el mismo versículo 18 dice, y velando en ello, es decir, velando en la oración. Ahora, esta frase tiene un tono militar, comunica la idea de un centinela que está de guardia, vigilando algo que precisa ser protegido. Por ejemplo, en el ejército, alguien puesto de centinela está puesto allí para impedir un ataque por sorpresa de enemigos que no se pueden ver. Ahora, en la guerra espiritual, en esta oración total, el creyente tiene que estar de guardia a lo largo de la oración, vigilando sobre sí mismo, su familia, su iglesia y la obra del Señor. Por ejemplo, podríamos orar, Señor, protégenos de los peligros y enemigos visibles e invisibles. Porque en realidad es así, tenemos enemigos visibles y enemigos invisibles. Ahora, ¿quién puede saber, mis queridos hermanos, qué terribles calamidades son evitadas por el orar velando? Por ejemplo, el Señor Jesús empleó esta clase de oración guerrera. ¿Recuerdan? En algún momento le dijo a Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, le dijo Jesús, que tu fe no falte. Ahora, Cristo estaba velando en esa oración por Pedro y los otros apóstoles. Estaba velando para que su fe de ellos no les falte cuando el enemigo de nuestras almas, el enemigo de ellos, iba a querer zarandear a Pedro y a los apóstoles. También se evidencia este tipo de oración velando, ese tipo de oración en la oración sacerdotal que hace el Señor en Juan capítulo 17. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a emplear también esta clase de oración que trae protección, que estamos orando por protección del pueblo del Señor y hay que velar en ello. En cuarto lugar, también encontramos la perseverancia de la oración. Nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Sabe, mi querido hermano? No hay palabra más importante que la perseverancia en la oración. Tenemos que ser persistentes. No tenemos que relajarnos si las cosas van bien. Normalmente todos nosotros clamamos más, oramos más cuando la situación es difícil, como la que estamos enfrentando ahora. Pero a veces cuando las cosas van bien, a veces nos relajamos, suponiendo que no será necesario guerrear en oración. También hemos de ser insistentes como la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan? La persistencia en la oración, mi querido hermano, afronta todas las pruebas y sigue insistiendo en que el mal ha de ceder ante la verdad de Dios. Por eso, si hablamos de la lucha espiritual con el enemigo de nuestras almas, la Biblia dice resistir al diablo, y resistir al diablo es insistir en el poder y la soberanía de Dios a través de la oración. Por último, encontramos también dentro de esa oración total el panorama y la proyección de la oración. Al final del versículo 18 dice, y súplica por todos los santos. Y el 19, Pablo dice, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice por todos los santos y por mí, dice Pablo. ¿Sabe, mi querido hermano, mi querida hermana? La primera responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad en la oración total. Tu primera responsabilidad es por ti mismo. ¿Sabe? En realidad, cada creyente tiene el cuidado de velar por su propia vida y servicio. El siguiente paso es tu familia. Tienes que reconocer algo. Nadie velará sobre tu familia en oración como tú mismo, como yo mismo. Ahora, y después de eso, tu iglesia, tu denominación, los misioneros que hemos enviado y a todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Eso implica, es muy vasto, por todos los santos, dice. Y a veces quedamos cortos, solamente oramos por nuestra propia iglesia, por nuestra propia familia, por nosotros, y nos olvidamos de que es por todo el cuerpo todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Por ejemplo, Cristo mandó a los discípulos que testificaran, recuerdan, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la oración entonces por todos los santos alcanza también hasta allí. Tiene un panorama de responsabilidad que abarca a todo el mundo. Vemos que la oración entonces puede ser proyectada de manera específica también hacia la efectividad de nuestros ministerios. Porque eso es lo que pide Pablo. Está orando por su ministerio cuando dice, por mí, para que me sea dada palabra, valentía, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio. Eso es lo que pide Pablo. Pide palabra, es decir, mayor capacidad para comunicar el Evangelio. Ahora, cada predicador conoce la veracidad de estas palabras. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de estudiar duramente y de prepararnos con diligencia para entregar el mensaje y descubrir a veces que las palabras no salen. Necesitamos oración. En los años que viajaba como evangelista, uno de los textos que siempre dejaba al despedirme era este y Romanos 15:30. Y le pedía a la gente que oraran por mí para poder tener la palabra y la valentía y que Dios me usara en los distintos lugares donde Dios me permitía compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, él pide eso porque es obvio que hemos de predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es otra cosa la que tenemos que predicar. Pero esta también ha de ser pertinente, adecuada para los tiempos. Así que yo creo que cuando Pablo estaba pidiendo que oremos, que oren por él a los efesios, para que le sea dada palabra, no solamente estaba pidiendo que Dios le ayude a predicar la palabra, sino la palabra pertinente, la palabra adecuada para los lugares, contextos donde Dios estaba llevándolo. Y esa es una de las oraciones que también tenemos que pedirle al Señor. No es fácil, por ejemplo, en estos tiempos, abrir la Biblia. Podemos abrir y compartir cualquier espacio de la palabra, porque es la palabra de Dios. Pero tenemos también que orar y discernir y clamar a Dios para que Él ponga en nuestras vidas, en la boca, en el corazón de los que Él ha levantado, esa palabra pertinente, adecuada para estos tiempos. Es como que si a usted le duele la cabeza, tiene que tener una medicina para la cabeza, no para el estómago. Lo mismo debe ser con la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe? No solo tenemos que orar por una predicación sin temor, sino que también hemos de orar a Dios por oídos abiertos, que haya gente que pueda entender el mensaje. ¿Sabe? La oración afecta de manera directa
a cómo la gente oye la palabra. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, ayuda a eliminar la ceguera espiritual y la sordera que Satanás quiere perpetuar aquí en las personas. Usted recuerde que 2 Corintios 4:4 dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero tenemos que orar para que pueda abrir sus oídos. Por eso en algún momento le preguntaban a un cristiano chino cuál era su secreto para predicar el mensaje, y él decía, su secreto era este: me pongo primero de rodillas y le hablo a Dios de la gente, luego me pongo de pie y le hablo a la gente de Dios. Quiero concluir esta mañana, mis queridos hermanos, no hay fuerza en las manos del hombre que sea tan poderosa y de tanto alcance como la oración. Pablo sabía muy bien el alcance de una oración total. Así que, mis amados, Dios nos deja esta mañana con este sencillo mensaje, pero que espero que toque su corazón, toque su conciencia, lo lleve, mi hermano, mi hermana, a orar. Dios nos deja el reto abierto. Nos desafía a ser capaces de ministrar mediante la oración. Uno de estos días un hermano me llama y me dice, y se puso a órdenes, y me dice, pastor, quiero servir al Señor. Y obviamente le di ahí algo para que él pueda estar discipulando a alguien. Pero una de las cosas que quizás tú que me escuchas, mi hermano, mi hermana, y que piensas que no tienes nada que dar, tienes mucho que dar. Puedes orar. Todos nosotros podemos orar. Tocar la vida de todos los santos y de cada persona en este mundo a través de la oración total. Sabes, el poder invencible de la oración no conoce límites. Podemos estar encerrados en nuestra casa, pero la oración no tiene límites. La oración total, como hemos visto, incluye pasión, incluye el paracleto, es decir, en el espíritu, incluye orar por protección, con perseverancia y con un panorama y proyección muy amplio hasta el fin del mundo. Ahora, una vida de guerra espiritual, en oración victoriosa, en oración total, no garantiza una vida sin dolor ni frustraciones. Habrá momentos en los que parezca que nuestro enemigo haya ganado la victoria. Por ejemplo, encontramos que los años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea y Roma, por eso decía, soy embajador en cadenas, deben haber parecido para los miopes un triunfo del enemigo. Pero durante aquellos años fueron ganadas algunas de las mayores victorias de Dios. Porque las cartas de Pablo a los efesios, los filipenses y los colosenses fueron todas escritas desde la cárcel. Desde allí escribió el mensaje de victoria de Efesios 6, 10 al 20, que ha sido compartido a través de los siglos y alrededor del mundo. Así que, querido hermano y hermana, retén la visión de ti mismo como nada más que un vencedor, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Acepta el desafío de orar de una manera bíblica y total, aún en medio de los conflictos, de las luchas, de las pruebas, del dolor que podamos estar pasando, porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de señores. Quiero terminar. ¿Cuántos de nosotros le pedirán a Dios que los ayude a orar de una manera así? Si tú anhelas y deseas crecer en oración, puedes alcanzar cualquier circunstancia a través de la oración. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pídele a Dios que ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida
y en mi vida. Amigo, tú necesitas de Cristo. Y tú puedes hacer una oración confesando tus pecados, confesando tu necesidad de Dios, arrepintiéndote y diciéndole que quieres rendir tu vida y tu corazón a Él. Si haces eso, el Señor te escuchará, te perdonará y cambiará tu vida. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por esta palabra. Tú conoces mi corazón, conoces el corazón de mis hermanos y hermanas que en esta mañana han escuchado este tema. Convéncelos de que necesitan orar. Señor, ayúdanos. Produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Acepto el desafío de entrar, de crecer en oración. En este tipo de oración total que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Mientras estamos orando, dile eso, mi hermano, mi hermana. No tengas miedo, no tengas temor. Puedes empezar con pocos minutos, pero empieza. Haz oración, sobre todo en este tiempo. Y tú, mi amigo, ríndele tu vida a Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. También queremos anunciarles nuestra programación semanal para que ustedes puedan estar atentos a cada publicación que se realiza a través de nuestro fanpage, ¿no? Iglesia Herencia Cristiana y Misionera Sede Cono Sur Tacna, ¿no? Todos los días tenemos a las 8 de la mañana los devocionales diarios que es impartido por el equipo pastoral de la iglesia. También tenemos el servicio de oración todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos el programa SOS Niños los sábados a las 11 de la mañana. Para los adolescentes tenemos una reunión muy especial todos los sábados a partir de las 4:30 de la tarde. Asimismo tenemos dos grupos pequeños de jóvenes, uno que se realiza el día sábado a las 7:30 de la noche y el otro grupo que se realiza el día domingo a las 6 p.m. ¿sí? También no te olvides que cada domingo estamos reuniéndonos virtualmente a las 11 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Además, tenemos también clases de verdades básicas. Estas clases de verdades básicas se están llevando a cabo los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. También tenemos la reunión de matrimonios que se realiza cada fin de mes, cada último viernes del mes tenemos la reunión de matrimonios y este mes de agosto la reunión va a ser el viernes 28 de agosto a las 7:30 de la noche. Si tienes alguna duda, algún motivo de oración, déjanos un mensaje, déjanos un inbox. Nosotros estamos dispuestos a poder comunicarnos con ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.